hablaremos del tema fórmula mínima molecular. Servidor Ulises Ramos, explicando y realizando algunos ejercicios. Empecemos. La fórmula molecular es la molécula real de un compuesto químico. Indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Las fórmulas moleculares proporcionan más información acerca de las moléculas que las fórmulas empíricas. Siempre que conozcamos la fórmula molecular de un compuesto, podremos determinar su fórmula empírica. En cambio, lo opuesto no se cumple. Si conocemos la fórmula empírica de una sustancia, no podemos determinar su fórmula molecular sin poseer más información. Empecemos. Sabemos que el carbono tiene el 74%, el hidrógeno el 8.65% y el nitrógeno el 17.35%. Ahora, tenemos que saber la masa de cada uno de estos elementos. Vamos a la tabla. Ya que observamos la tabla, sabemos que el carbono tiene una masa de 12.010 gramos sobre mol, el hidrógeno 1.007 gramos sobre mol y el nitrógeno el 14.06 gramos sobre mol. Por lo tanto, si sabemos que el 100% equivale a 100 gramos, esto quiere decir que el carbono, que tiene 74%, tiene 74 gramos, así como el hidrógeno y el nitrógeno. Ahora, tenemos que dividir los gramos que nos dieron sobre su masa molecular de cada uno de estos elementos. El carbono tiene 64 gramos sobre su masa molecular, que es 12.010 gramos sobre mol, y esto da un resultado de 6.16. Del hidrógeno, los gramos son 8.65 y tiene una masa molecular de 1.007 gramos sobre mol y da un resultado de 8.58. Del nitrógeno, los gramos son 17.35 y tiene una masa molecular el nitrógeno de 14.006 gramos sobre mol y da un resultado de 1.23. Tenemos que analizar el resultado que sea menor, y el menor es 1.23, como está subrayado aquí de color amarillo, y de este número, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es dividir este número por los tres, tanto del carbono, tanto como el hidrógeno, tanto como el nitrógeno. Empecemos a dividir. El resultado anterior del carbono, que era 6.16, lo dividimos sobre el resultado menor de los tres, que era 1.23, y da un resultado de 5. Al igual que el hidrógeno, pero aquí el hidrógeno da un resultado de 6.97, lo redondeamos a 7. Y el nitrógeno obviamente se divide entre sí mismo, que es 1.23 sobre 1.23 y da resultado de 1. Por lo tanto, tenemos 5 carbonos, 7 hidrógenos y un nitrógeno, como aparece aquí en el recuadro. Bueno, ahora teniendo este compuesto, vamos a multiplicarlo por su masa molecular de cada uno de sus elementos. Tenemos 5 carbonos por su masa molecular del carbono, que es 12.010 UMA, y da un resultado de 60.050 UMA. Tenemos 7 hidrógenos por su masa molecular del hidrógeno, que es 1.07 UMA, y da un resultado de 7.049 UMA. Tenemos un nitrógeno y multiplicamos por su masa molecular del nitrógeno, que es 14.006 UMA, y da un resultado de 14.06 UMA. Y toda esta suma da un resultado de 81.105 gramos sobre mol. Ahora bien, recordemos el problema. Bueno, ya que volvimos a ver el problema, sabemos que este compuesto, su masa molar es de 162.210 gramos sobre mol,
y lo dividimos por el resultado que nos dio, que fueron 81.105 gramos sobre mol, y nos da un resultado de 2. Este 2 lo vamos a multiplicar por el compuesto que ya habíamos obtenido, y el resultado fue que tenemos 10 carbonos, 14 hidrógenos y 2 nitrógenos. Y esto sería todo de este problema. A continuación, mi compañera Gisela Hernández Infanzón seguirá con otro ejemplo de este tema. Les voy a explicar es un segundo problema. Y el problema dice, una fábrica de cosméticos desea obtener la fórmula molecular del lápiz labial que reporta su composición. Y esto tiene lo que es un 23.7% de carbono, 4.55% de hidrógeno y 30.4% de oxígeno. Lo primero que tienes que saber de este problema es identificar los elementos que te piden. Y aquí podemos ver que te pide lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos forzosamente los tienes que pasar a gramos, como aquí se ven. Por ejemplo, el carbono es 23.7 gramos, el hidrógeno 4.55 gramos y el oxígeno 30.4. Una vez de que tengas los elementos con sus respectivos gramos, tienes que dividirlo entre su peso molecular de cada elemento. Sabemos que el carbono tiene 12 gramos sobre mol, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Divides cada uno y te tiene que salir el total de los moles. Aquí es 1.97, 4.55 y 1.90. Cuando tengas ya todos estos resultados de cada elemento, del carbono, hidrógeno y el oxígeno, siempre tienes que dividir todos estos entre el resultado más pequeño que te dio. Aquí podemos ver que el más pequeño es el de 1.90 moles. Aquí lo que tienes que hacer es dividirlos entre todos. O sea, sería que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Sabemos que el carbono es 1.97, entonces tienes que dividirlo entre el más pequeño, que salió 1.90. Luego haces lo mismo con el hidrógeno, que es 4.55 entre 1.90. Y lo mismo con el oxígeno, que es 1.90 entre 1.90. Ya al de que te salga, te va a salir un promedio o un resultado que es en el carbono 1.03, en el hidrógeno 2.39, en el oxígeno 1. Lo que podemos ver es que en los resultados nos salieron números decimales. En el carbono 1.03, en el hidrógeno 2.39 y en el oxígeno 1. Lo que se hace simplemente es solo redondearla. Aquí queda 1, en el 2.39 se baja 2 y pues igual aquí se queda 1. Ya cuando tengas estos resultados, los tienes que pasar a subíndices en cada elemento. Por ejemplo, en el carbono es 1. Aquí podemos ver que hay un 1 del carbono. En el hidrógeno son 2, porque aquí salieron 2. Y en el oxígeno también queda 1. Entonces sería esta la fórmula empírica. Ya sacamos lo que es la fórmula empírica, que es CH2O. Pero no solo es la fórmula empírica, ahora nos falta la fórmula molecular. Bueno, y ustedes pensarán, ¿cómo se saca la fórmula molecular? Pues bueno, para eso existe lo que es una fórmula que está por aquí. Y lo que te pide es el peso molecular experimental, que aquí podemos verlo que te lo da el problema. Si es que lo leíste bien, aquí dice 90 gramos sobre mol. Sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Lo que tenemos que hacer solo es multiplicar los subíndices por su peso molecular. Que aquí podemos ver que ya sabemos que carbono es igual a 12 por su subíndice 1. Así que se queda igual, que sería 12 por 1 es igual a 12. En el hidrógeno podemos ver que hay 2. Entonces sabemos que el hidrógeno es 1.
que aquí podemos ver 2 por 1 es igual a 2. Y en el oxígeno, que sabemos que es 16, y nada más tiene un oxígeno. Entonces sería 16. En esto, nada más lo sumamos y te da 30 gramos sobre mol. Ya una vez de que tengas los resultados, que aquí es igual a 30 gramos sobre mol, solo toca dividirlo entre los 90. Entonces aquí con la fórmula solo se hace una división de 90 entre 30 y te sale 3. ¿Qué se hará con este número? Solo es multiplicar los subíndices con la fórmula empírica, que sería que aquí C quedaría 3. Aquí H, que es 2, lo multiplicas, que sería 3 por 2, quedaría 6. Y en el oxígeno, como es 1, nada más se multiplica, que es 3 por 1, daría 3. Entonces, el resultado final sería C3H6O3. Y esto es la fórmula molecular. Y eso es todo.